Bien, ya Buenas tardes. comenzamos. Buenas tardes, Nelia, ¿cómo estás? Bien, Fede. Segundo, ya subo el práctico al aula para que lo descarguen. Bien. Bien, chicos, ya está subido al aula el práctico. Si quieren lo pueden descargar. Ya, ya les explico y vemos algunas cuestiones. Eh, bien, bueno, el práctico de hoy es sobre monitores, ¿sí? Este mecanismo de sincronización, uno de los que vamos a ver. eh, sí, digamos, ya vieron en la teoría cómo es que funciona, ¿sí? ¿Para qué sirve? Estos mecanismos que vamos a ver de sincronización, bueno, el otro es el semáforo. En otros lenguajes hay otros mecanismos, y en realidad, bueno, eh, son monitores, pero digamos camuflados con otro nombre o de otra forma, ¿sí? Lo van a encontrar como cerrojos. En C Sharp se llama lock, ¿sí? El bloque para sincronizar una porción de código. Pero bueno, de nuevo, dependiendo del lenguaje de programación, habrá más o menos opciones o mecanismos, pero digamos, en la mayoría, digamos, se reduce a estos, o unos se basan en otros, digamos, ¿sí? La cuestión con los monitores es que no nos va a permitir eh, justamente sincronizar los hilos que están intentando acceder a un recurso compartido. Por eso es la necesidad de la sincronización, ¿sí? Porque tenemos un recurso compartido. Si no tuviéramos un recurso compartido, no haría falta sincronizar, ¿sí? Entonces, eso tengan cuidado porque en algunos casos no va a hacer falta, ¿sí? O sea, podemos hacer uso tranquilamente de los beneficios de la concurrencia sin sincronizar porque no es necesario, ¿sí? Porque no tenemos un recurso al cual estamos, un recurso compartido al cual estamos accediendo. Si necesitamos justamente la concurrencia para reducir el tiempo de ejecución, para ganar tiempo, para ser más productivos, pero no para sincronizar un objeto, ¿sí? Cuando tengamos que sincronizar un objeto, bueno, este es uno de los mecanismos. Y lo particular, digamos, que tiene el uso de monitores es que permite el uso, digamos, si está bien hecho, si está bien hecha la programación, de un solo hilo
¿sí? Accediendo en exclusión mutua, ¿sí? Entonces, accede un solo hilo y el resto, si quiere ejecutar, digamos, esa porción de código, eh, se encola, ¿sí? Porque ya alguien lo está utilizando a ese recurso. Entonces, lo que hace el monitor es, todos los objetos de Java pueden o tienen, digamos, la capacidad de llamar a un monitor, o sea, de encapsular, digamos, la ejecución de código con un monitor. En- sí, estaba silenciando, estaba en... ¿Dónde me quedé? Bien, entonces, con cualquier objeto, como les decía, sí puede, digamos, encapsular la ejecución de código mediante un monitor. Em, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿sí? Así como teníamos que tener cuidado con el uso del join, que en algunos casos era beneficioso y en otros, bueno, era malo. Del mismo modo, ¿sí? Con el uso de monitores, si sincronizamos todo, lo que vamos a estar haciendo es secuencializar la ejecución, ¿sí? Al final, o sea, nos matamos pensando en hacer un programa concurrente y lo estamos ejecutando de forma secuencial. Entonces, y todavía es más lento, ¿sí? Porque tenemos más línea de código, más para controlar, entonces no tiene sentido. Entonces, de vuelta, ¿sí? La programación concurrente es muy potente, es muy buena, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Así como lo vamos a tener cuidado en el caso ahora que vamos a ver monitores, lo mismo vamos a tener que hacerlo con el uso de semáforos. Bien, yo les voy a mostrar un ejemplo y después les voy a explicar un poco lo que es el práctico, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, Por lo que vi, o sea, Java implementa monitores, que es de más alto nivel, ¿no? Por lo tanto, los semáforos, como vimos, son variables, por lo tanto serían de más bajo nivel. los semáforos no son variables, ¿no? Son TDAs, ¿sí? Son un tipo de dato abstracto. Ok, está bien, pero entonces Java sí implementa nativamente monitores. Nativamente, ¿me decís? Claro, sí. Sí, pero no entiendo la pregunta. Es porque leí que los semáforos como que se podían implementar usando variables tipo booleanas y el monitor es como que sube un escalón más. Y eso es lo que utiliza Java, ¿no? Para la concurrencia. ¿Cómo que se puede implementar semáforo con variables booleanas? Claro, para restringir el acceso, como vimos también en los ejemplos en la teoría, que eran variables booleanas y con el distro, no me acuerdo cuál otro más, algo así. No termino de entender, o sea, porque, o sea, no sé si me estás diciendo que dentro del semáforo vas a usar una variable o dentro de la región crítica vas a usar una variable sincronizando con semáforo o querés simular el uso de semáforos con variables booleanas. No, leí que en principio se habían ejecutado, capaz, bueno, lo leí mal con variables booleanas, ¿no? Pero más que nada para tratar de entender la diferencia, profe, porque estuve buscando, ¿no? Y bueno, me costaba ver un poco la diferencia entre ambos, en la teoría, ¿no? Y en la práctica, bueno, creo que todavía no lo vimos. Pero por eso, ¿la diferencia entre qué? Entre los semáforos y los monitores. Ah, bien, bueno. Ahí está. A eso quería ahí. Bueno, a ver, de vuelta. O sea, es que lo que dijiste al inicio me confundió. O sea, porque me dijiste que se podía armar un semáforo con variables booleanas. O sea, no.
es un quilombo. O sea, no es que sea un quilombo, sino que es realmente complejo, ¿sí? Y no vas a lograr al final, digamos, una sincronización, digamos, potente, digamos. Entonces, por eso, digamos, estas variables de más alto nivel, ¿sí? O estos TDA que son, por ejemplo, los semáforos, y después, bueno, digamos, ya después, digamos, el Executor Service como, digamos, como un framework, no como un mecanismo de sincronización, ¿sí? Claro, te permiten hacer lo mismo, digamos, que vos estabas con estos algoritmos que vieron en la teoría de Dijkstra y de Becker, en- con menos código. Claro, con 2 líneas de código ya está. ¿Me entendés? Ya controlas todo, los procesos, los hilos se encolan automáticamente, ¿sí? Y volviendo a lo que vos me decías, la diferencia entre un monitor y un semáforo, ¿sí? Vos vas a encontrar, ¿sí? En algunos casos que en un semáforo, digamos, binario, ¿sí? Es, digamos, casi idéntico o dicho de otro modo, se implementa con un monitor, ¿sí? Pero por eso digo, ahí vamos, ahora vamos a ver algunos ejemplos con algunas cuestiones, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. Y pues esto que te acabo de decir, tomarlo entre comillas, ¿sí? Con pinzas, porque bueno, no es lo mismo, pero es muy parecido, ¿sí? Te diría que casi, ¿sí? De vuelta, sabiendo las diferencias, casi son iguales, ¿sí? Los dos, ¿sí? Porque un semáforo binario también permitía el acceso en exclusión mutua a un recurso, digamos, a una variable compartida, qué sé yo, y el resto de procesos que querían acceder se encolaban porque ya estaba utilizado. Lo mismo pasa con el monitor. No me acuerdo bien, creo que era en C Sharp, por ejemplo, que era al revés, o sea, el monitor, ¿sí? Esa especie de monitor que habían construido, que habían implementado, se había implementado, digamos, por debajo con un semáforo. Sí, o sea, digamos, por debajo utilizaba un semáforo ese monitor. ¿Sí? Entonces, digamos que si vamos más abajo, escarbamos, digamos que si queremos llamarle primitivo, porque no es primitivo, no son variables primitivas, porque son ya construcciones de más alto nivel, todos serían semáforos, ¿sí? Semáforos binarios. Y de ahí, bueno, ya evolucionan hacia el resto. ¿Sí? Bien, Ok, ok. ¿sí? Bueno, Sí, pero igual, de nuevo, o sea, eh, como te digo, en algunos casos, sí, en algunos casos, vas a ver que se comportan eh, muy similar, sí, los monitores de los semáforos, nada más que en este caso, el caso que vamos a ver de monitores, te va a permitir hacer otras cosas, sí, que digamos, que no podríamos o que podríamos hacerlo, digamos, de otra forma con los semáforos, que esto del wait y el notify, o sea, del notificar cuando hay, notificar algo, ¿sí? En este caso, bueno, que el recurso se puede utilizar. ¿Sí? claro, porque Eh, también había leído creo que en lo que está en el aula, que está muy asociado a lo que es orientación de objetos. O sea, y creo que lo que vi por el encapsulamiento. Por eso como que lo sí. asociaba como que es más, de más alto nivel, digamos. ¿Qué cosa? ¿El semáforo o el monitor? El monitor, profe. Porque hay un Bien. apunte ahora en el aula también que, bueno, dice que los monitores están más asociados a la orientación de objetos. Sí, sí, por eso lo que yo te comentaba, viste, que cualquier objeto, digamos, tiene la capacidad, digamos, de activar, digamos, el monitor o activar un monitor sobre ese objeto. ¿Sí? Entonces, y si yo lo activo, ya lo estoy sincronizando. ¿Sí? Ok, Entonces, en implementación, los semáforos derivan de los monitores. Sí, podríamos llegar a decir eso. ¿Sí? Bien. En- Bien, entonces, digamos, con este mecanismo de sincronización,
¿sí? Que son los monitores. Bueno, vamos a permitir, digamos, primero, por un lado, ¿sí? Esto del acceso, digamos, en exclusión mutua a un recurso. Y por otro lado, sí, te lo había comentado en las primeras clases que de los problemas típicos que tenemos en sincronización y justamente el problema del productor y consumidor es un problema típico a resolver con monitores, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque bueno, tengo ahora acá esta capacidad de notificar a esos hilos que están encolados y a la espera de que se libere el recurso, de que justamente el recurso se liberó y pueda utilizarlo. ¿Sí? Así que vamos a ver ahí algunas variantes de esas cuestiones, ¿sí? Con dos ejemplos. Y, eh, y bueno, después ya bueno, el práctico justamente se basa en eso, un poco más largo, ¿sí? Para que lo piensen más, ¿sí? Con más de un recurso, ¿sí? Para complicarle un poco la existencia y bueno. ¿Sí? No, no, primero veamos esto. Sí, después vamos a ver el otro ejemplo. Yo aquí, sí, esto lo bajé, o sea, no es que se me ocurrió a mí ni nada, ¿sí? Em, Tengo aquí una clase, ¿sí? Llamada timbre, que lo que hace es, lo que es un timbre, ¿sí? Sonar, ¿sí? Ding dong, ¿sí? Como una campanita, digamos. Em, es una clase estática, con lo cual no requiere de instanciación. Fíjense que el código es sencillo, ¿sí? O sea, pensemos en un timbre, ¿sí? Como un recurso que solamente puede ser o un botón, cualquier botón, ¿sí? Eh, el botón de una alarma, lo que sea, que solamente puede ser presionado, accedido por una persona a la vez. O sea, mientras yo estoy presionando el botón del timbre, no puede venir otra persona a presionar. Si presiona a otra persona, está presionando mi dedo, entonces no está haciendo nada, digamos. ¿Sí? Si se puede dar el caso. Entonces, digamos que las personas quieren hacer sonar el timbre, entonces tienen que hacer fila, ¿sí? En el timbre ese, porque es un único recurso, el cual permite que solamente una persona lo esté utilizando eh, en un momento dado. Bien, entonces, la idea de esto es que, bueno, viene una persona, qué sé yo, en este caso un visitante, ¿sí? Fíjense que el visitante es la clase que va a heredar en este caso de Thread y va a tener la posibilidad de ejecutarse de forma concurrente. Defino aquí un atributo de tipo timbre, ¿sí? Que es el que le paso por parámetro a ese visitante. Y en el método run, ¿sí? Fíjense, ejecuta el método timbre de la clase timbre, que es justamente el hacer sonar. ¿Sí? Y por otro lado, aquí en el main, yo defino, ¿sí? Un timbre y le asigno ese objeto, digamos, al hilo, a la clase hilo, que en este caso es el visitante. El visitante, como habíamos visto acá en el constructor, recibe ese objeto como parámetro, ¿sí? Y acá inicio el hilo, ¿sí? No hay más que eso. Entonces, fíjense que, digamos, la clase es sencilla, hace un ding y después hace una pausa, un sleep de 1500 milisegundos, segundo y medio, y escribe el dong, ¿sí? Hasta ahí, digamos, no hay ningún problema porque tengo un solo hilo, ¿sí? Entonces, ese único hilo está accediendo al timbre, ¿sí? Que le estoy pasando por parámetro, ese objeto timbre. Pero, ¿qué pasa si yo ahí, ¿sí? Ahora generé, digamos, dos visitantes y le pasé el mismo parámetro, ¿sí? El mismo timbre, el único timbre que existe en la casa. Entonces, bueno, se van a ejecutar los dos y
fíjense, ¿sí? Ahí, digamos, la salida me está mostrando que no hay sincronización. Están ejecutando los dos al mismo tiempo el DIN y luego suena el DON. Yo acá también podría haberle pasado otro parámetro, qué sé yo, para que me diga cuál es el número de visitantes que está accediendo, ¿sí? En- sí, entonces, ay, Dios. Y aquí en timbre le voy a pasar ese número. Acá en timbre va a recibir, vamos a pasar en... A ver, aquí tengo un lío de... ¿No hay un toString? Bueno, esperemos que no, que nos deje hacer eso. Y haga lo mismo. Vamos a poner acá, veamos si nos deja. Si yo no quiero eso. Sí, fíjense, 2 y uno. Y fíjense que el dong del 2, ¿sí? Lo hizo, digamos, bueno, después del ding uno, pero, digamos, los dos visitantes, ¿sí? El 2 y el uno están tocando el timbre, digamos, al mismo tiempo, cosa que no puede ser verdad. Y acá fíjense, ¿sí? El don del 2 terminó antes que el don del uno, pero el din del uno comenzó antes que el din del 2. Entonces, ¿sí? Ya estamos viendo estos problemas que teníamos antes, ¿sí? Cuando hablamos de que los hilos, de que el orden de ejecución de los hilos no lo controlábamos y que no era importante, ¿sí? Entonces, o sea, claramente aquí yo tengo que establecer algún mecanismo de sincronización, ¿sí? En- digamos, bueno, digamos, cómo implementa, digamos, en Java la activación o el uso del monitor es a través de la palabra clave, digamos, synchronizer, ¿sí? Con el synchronizer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es justamente sincronizar el acceso a un recurso, ¿sí? Pero lo podemos hacer de dos formas, a nivel de método o a nivel de, digamos, en una porción de código. Y ahí está, digamos, justamente las ventajas y desventajas, ¿sí? Hacerlo a nivel de método, ¿sí? Es más sencillo, ¿sí? Porque no tengo que programar mucho, ¿sí? Simplemente sincronizo todo el método y ya está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a sincronizar todo el acceso al método timbre, ¿sí? Entonces, ahí no debería de haber problemas. Fíjense, DIN uno, DIN 2, DON 2, ¿sí? Entonces, yo ahí construí, digamos, o activé en todo caso el monitor, ¿sí? Del método, o sea, apliqué, digamos, a la ejecución del método timbre un monitor. Entonces, todas las, todos los hilos, en este caso, que hagan uso, digamos, de esa instancia, porque justamente es la misma instancia, ¿sí? Es la misma variable t,
¿sí? Sobre la que está actuando la sincronización. Si yo hubiera definido otro timbre distinto para el visitante 2, listo, cada instancia de timbre tiene su propio monitor. Entonces no nos sirve. Ahora sí, tengo 5 personas que quieren tocar el timbre uno y 5 personas que quieren tocar el timbre 2. Bueno, ahí sí me sirve. Pero digamos, ahora están todas las personas intentando tocar el botón del timbre, del único timbre que tengo, que es T. Entonces, esta sincronización va a actuar sobre todo el método. Entonces, y en esa misma instancia, para esta instancia, ¿sí? Se construye el monitor para esa instancia. Es decir, el monitor actúa sobre la instancia, ¿sí? Sobre el objeto, no sobre la clase. Entonces, estos visitantes que están, digamos, actuando sobre ese mismo objeto, bueno, se van a sincronizar, ¿sí? Justamente con la ejecución del método. Fíjense que los dos se ejecutan de forma concurrente, pero bueno, esta porción de código, todo el método, ¿sí? El primero que ingresa, ¿sí? Digamos, activa o obtiene el permiso para pasar, o sea, ejecutarse dentro del monitor, entonces el resto se encola. Lo mismo, si yo hubiera definido, digamos, 3 visitantes, pasaría lo mismo y así. Mm. Fíjense de vuelta que el orden de ejecución no lo controlo. Yo lancé 1, 2, 3 y se ejecutó 2, 3, 1. ¿Sí? Así que a tenerlo en cuenta. Bien, entonces ahí yo ya estoy usando, ya construí, digamos, ya utilicé, digamos, un monitor, ¿sí? A nivel de método. Lo mismo, ¿sí? Yo podría haber hecho, ¿sí? Qué sé yo, a nivel de código, digamos, a nivel de porción de código. Entonces, se inventa. ¿Sí? Si yo hago eso, ¿sí? A nivel de código, tengo que sincronizar con una variable, con un objeto. En este caso yo puedo ponerle que es la misma instancia y esto va a funcionar como recién, ¿sí? No hay, digamos, no hay diferencia. Y aquí, bueno, que está justamente la diferencia entre de hacerlo con un mecanismo o con otro, porque hacerlo de esta forma para mí es la mejor y es la más flexible y es, digamos, la óptima, ¿sí? Lo otro es sencillo, lo otro hacerlo de este modo, ya está, ¿sí? Pero hacerlo de este modo, ¿sí? Así como a nivel de método, lo que yo estoy haciendo es hacerlo de forma secuencial. Si se dieron cuenta. En- Entra uno, ¿sí? Nos olvidemos de esta porción de código. Entra uno, obtiene permiso para acceder al monitor, hace todo el uso, está todo sincronizado y justamente, fíjense, no hay más código. Si acá hubiera más código, ¿sí? Si acá hubiera más código, ¿sí? Bien, o sea, ahí sí, digamos, tiene sentido, digamos, pero acá como es la única porción de código que se está ejecutando de forma concurrente es el método timbre, y ese método timbre es el que está sincronizado, entonces ya está. O sea, no hay, digamos, productividad. Esto se está haciendo de forma secuencial, ¿sí? Así que no hay, digamos, no hay ninguna ganancia. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque si yo sincronizo todo el método y esto son muchas líneas de código, hay mucha espera, mucho trabajo, mucho procesamiento, estoy, digamos, ahí. No estoy utilizando, digamos, la capacidad, digamos, toda la capacidad de la CPU, ni justamente los beneficios de la concurrencia. Acá, por ejemplo, si yo acá tenía, digamos, ¿sí? ¿Qué sé yo? Lo hagamos, bueno, sí lo dejemos en 1500. Te voy a pedir que lo pongan dentro del try catch, ¿sí? Y le voy a decir que
Voy a poner visitante llegando al timbre. Y espera, no, hagamos esto. Saquemos esto de aquí y veamos qué es lo que pasa. Y vamos a sincronizar todo. ¿Sí? Fíjense que yo le agregué una pausa. ¿Sí? También, un segundo y medio más. Bueno, ejecutemos esto. ¿Sí? Digamos, si sumamos todo, cada uno demora 3 segundos, entonces por 3 son 9 segundos que demora la ejecución, ¿sí? A ojo, ¿sí? No hay nada variable, así que bueno, más menos milisegundos. Pero fíjense que esta pausa, digamos, si se está dirigiendo hacia el timbre, digamos, no está usando el timbre, no está usando el recurso compartido, ¿sí? Por eso le decía que tienen que tener cuidado de cómo sincronizan, porque esto no está bien ahí. Para este caso no. Yo debería haberlo hecho aquí, sincronizo, y ahí sí, que se dirijan al timbre, no hay ningún problema, pueden estar dirigiéndose los tres al mismo tiempo y vienen desde diferentes direcciones y se paran en la puerta a hacer fila para tocar el timbre. Entonces ahí sí tiene sentido sincronizar, digamos, a nivel de código y acá sí estoy ganando productividad, porque esta pausa, este es 1500, pero si hubiera sido más tiempo, digamos, media hora, una hora, no estuve bloqueando yo el recurso a los demás hilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte no hace nada, digamos, o es, digamos, un tiempo muerto que está haciendo otra cosa. Entonces no tiene sentido que yo sincronice todo el método y lo bloquee con esta espera. Y voy a haber sido más espera para hacer otras cosas, qué sé yo, está caminando, se fue a comprar algo y llegó a la puerta. Entonces no tiene sentido. Sincronizar todo el método. Ahora sí, sí, aquí de este modo sí, y ahí todo va a ser mucho más rápido. Llegaron los tres, ¿sí? Me ahorré, digamos, 4 segundos y medio. ¿Sí? Y la ejecución, digamos, demoró 4 segundos y medio, no 9 segundos, ¿sí? Pueden ver entonces ahí la diferencia, ¿no? De hacerlo de un modo u otro y cuál es mejor. O sea, digamos, esas son las dos formas de... Ah, y acá, cuando yo sincronizo, ¿sí? Sobre em, a nivel de código, a nivel de bloque de código, a nivel de bloque, lo tengo que hacer con un objeto. En este caso, bueno, justamente es con la instancia de ese objeto, sino también puedo hacerlo con, si yo le estoy pasando un parámetro, ¿sí? Si le estoy pasando, digamos, en este caso el objeto a sincronizar va a ser el timbre, lo puedo sincronizar con timbre, ¿sí? Bueno, justamente acá, bueno, es justamente la instancia de la clase, pero en otros casos ya vamos a ver que yo voy a sincronizar con ese objeto. Bien. ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, ahí con el sleep, el proceso pasó a estado dormido, pero así todo continuó con el acceso a esa parte, ¿no? ¿Cuál es LIP? El ¿El primero? thread.sleep, Por eso, ¿cuál es LIP? el que está sincronizado. No. O sea, ¿vos dijiste que pasó el estado dormido, dijiste? Claro, no es que cambia de estado, no es que se le saca el procesador al proceso. No, ahí no, o sea, ahí está pausado, digamos, no está dormido, pero digamos, esta pausa que está haciendo
digamos, es un tiempo muerto, pero, o sea, es decir, cuando se pasa al estado dormido, digamos, es cuando se encola el proceso y no está haciendo nada. Acá sí, acá está esperando, Ah, ok, ok. Ahora sí. ¿sí? Ahí es distinto, porque acá, digamos, la CPU sí está haciendo la pausa. Por eso cuando yo saqué este Synchronizer de acá y lo puse arriba, todo esto, digamos, el recurso estuvo, digamos, bloqueado con todas las pausas, pero el proceso se estaba ejecutando. O sea, estaba bloqueado el recurso porque el proceso se estaba ejecutando. ¿Entendés? O sea, no es que el proceso se durmió y el recurso quedó liberado para que otro proceso lo utilice. No. ¿Sí? Por eso le decía que Ok, tengan cuidado dónde ponen. entiendo. Entiendo, ¿Sí? entonces nosotros no tenemos la manera de mandarlo al estado en espera, sino que se bloquea porque hay un recurso que está siendo utilizado por otro proceso, ¿no? O sea, el sistema operativo lo manda, digamos, entonces a ese estado. Claro, con estas variables, o sea, en este caso, digamos, digamos, en este caso con el monitor o con el semáforo, ¿sí? Ahí, digamos, se encolan solitos los procesos y se desencolan solitos. Sí, digamos, Bien, digamos, es la potencia de estos mecanismos de sincronización que no tengo que estar yo, digamos, metiendo y sacando procesos de la cola, o sea, ¿sí? Se encolaron solitos, entonces, cuando está el recurso liberado y fue notificado, digamos, o fue despertado o se le envió el signal eh, de un semáforo, bueno, pasó, digamos, a ejecutar. Entonces, no tengo que estar yo metiendo mano ahí, ¿sí? Justamente, me pasó una vez que corregía, creo que era un parcial, donde, eh, bueno, el alumno, no me acuerdo, eh, había encolado, había utilizado una cola para encolar y desencolar los procesos que iban a utilizar el semáforo. O sea, digamos, escribió, digamos, y pensó la lógica, digamos, eran, no sé, supongamos 50 líneas de código para hacer eso, cuando el semáforo lo hace solo, ¿sí? El wait y el signal funcionan de esa forma, o sea, yo hago un wait en un semáforo binario que está inicializado en uno, vale cero, el próximo que le hace el wait se encola, ahí se duerme y no está utilizando recursos de la CPU. ¿Por qué? Porque bueno, la CPU, digamos, está destinada al que está ejecutando, al que entró primero, al que obtuvo el permiso del semáforo. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí esa es la diferencia. ok, profe, gracias. Bien, de nada. El mensaje que llegó el visitante no debería ir después del sleep. Sí, eso lo pueden poner adelante o después, no hay problema. Pero fíjate que en este caso sí tiene que ir antes porque yo estoy diciendo que está llegando, no que llegó, ¿sí? Así que prestemos atención ahí a la conjugación de los verbos porque en uno de los ejercicios del práctico les estoy indicando que pongan cuando ya entró, digamos, ya les voy a explicar y cuando hace fila, ¿sí? No es lo mismo. En este caso tiene que ser así, ¿sí? Yo podría haber puesto después del sleep de los 1500 el visitante está en la puerta, ¿sí? Así que bueno, ahí sí, ahí de ese modo está bien. Primero el mensaje que está llegando y después, bueno, acá podría haber puesto otro que el visitante llegó. Y fíjense, el primero estaba llegando y el 3 llegó antes que el primero. ¿Sí? Esa es la maravilla y lo lindo de la concurrencia. ¿Sí? Y mientras se estaba haciendo el DIN, el 3 llegaron los otros dos. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo voy viendo cómo se van ejecutando por medio de estos mensajitos. Creo que no cambia en nada el orden en el sleep. Bueno, sí, ya expliqué eso. Sí. Digamos, en práctica eso sí, ¿sí? Después, fíjense bien, o sea, qué es lo que quiere mostrar, ¿sí? Digamos que
Justamente, acá para esto no importaba, digamos, si era, yo podía haber puesto, si yo hacía eso también estaba bien. Primero el sleep y después decir ya llegó. Pero iba a ver la pantalla en negra y no iba a saber qué estaba pasando. Entonces, bueno, a mí me resulta útil saber qué está pasando. O sea, está llegando, se está aproximando. Y acá ya llegó, ¿sí? Entonces, fíjense de vuelta, ¿sí? ¿Qué es lo que sincronizo y dónde sincronizo? Yo tengo solamente para mí, ¿sí? Eh, yo casi no uso la sincronización a nivel de métodos porque no me gusta, ¿sí? Para mí es un desperdicio y a nivel de programación, digamos, pierdo flexibilidad, es muy cómodo, ¿sí? Hacerlo y además, o sea, puedo cometer este error que les he comentado, de estar secuencializando la ejecución. Entonces, para mí no deberían de utilizarlo, ¿sí? Sí a nivel de bloque, porque acá yo solamente voy a sincronizar el acceso al recurso compartido. Acá donde estoy sonando el timbre y termino de utilizarlo, ¿sí? Después no, y yo acá tranquilamente podría haber hecho otra pausa, qué sé yo, el visitante se está retirando, ¿sí? Y dejo el timbre visitante se está retirando. Eso no me importa, digamos, si, a dónde se fue. Y fíjense que demora más aún la ejecución, ¿sí? Pero el acceso, digamos, el recurso compartido solamente se bloquea 1500 milisegundos, no los 4,5 de todo. Si yo sincronizo todo el método, acá ya estamos viendo que estoy perdiendo, ¿sí? Porque, digamos, ahí hubiera perdido un montón de tiempo mientras los visitantes llegan y se retiran, ¿sí? Entonces ahí vemos que no es lo mismo sincronizar a nivel de bloque que a nivel de método. Así que ya saben. Y estas cositas son las que, o son en las que ponemos el ojo a la hora de corregir el parcial, ¿sí? Porque, de nuevo, no es lo mismo. Y si yo sincronizo toda la ejecución, digamos, al final estoy haciéndolo de forma secuencial. Bien, vamos al problema de productor y consumidor. ¿Sí? Es muy sencillo, pero sobre esto hay muchísimas variantes y varias de esas variantes es las que están en las consignas del trabajo práctico. Em, yo tengo, o sea, el caso del productor y consumidor es, el productor produce algo que el consumidor consume. El consumidor no puede consumir algo que no haya sido producido, ¿sí? Y en este tenemos las variantes digamos, del buffer o del acumulador, del depósito, de lo que sea, ¿sí? De un tamaño fijo o de un tamaño indefinido. Cuando el tamaño es indefinido, o sea que, digamos, tengo un depósito infinito, el productor puede seguir produciendo y no hay problema, ¿sí? Va produciendo y nunca se llena el depósito. El consumidor sí tiene problemas porque no, el único, digamos, que tiene problemas en ese caso es el consumidor porque no puede consumir algo que no haya sido producido. Pero cuando el buffer, el depósito, el contenedor está limitado en tamaño, eh, el productor no puede producir más de la capacidad. Entonces tiene que frenarse hasta que empiecen a consumir. Y ahí entra en juego, ¿sí? Las velocidades de producción y consumición. Si el productor es más rápido que el consumidor, se va a llenar el buffer. Al revés, si el consumidor es más rápido que el productor, el consumidor tendrá que esperar a que se produzca un elemento, entonces los consumidores se van a encolar, ¿sí? A la espera de que existan elementos a consumir, ¿sí? Otra de las variantes es lo que yo les decía la semana pasada, que no es lo mismo tener un hilo que haga una cosa, a, digamos, varios hilos donde cada uno hace una cosa, a tener un solo hilo que hace una sola cosa muchas veces, ¿sí? Lo hace de forma repetida. Ahí no es lo mismo porque yo puedo tener un productor que va produciendo elementos de forma indefinida o muchos productores que producen un elemento
o muchos productores que producen muchos elementos de forma indefinida. ¿Sí? Entonces, son todas esas variantes. Lo mismo con los consumidores. Puedo tener un solo consumidor que consuma, ¿sí? De forma indefinida, muchos consumidores que consuman un solo elemento, muchos consumidores que consuman de forma indefinida. Entonces, la consigna nos lo va a decir, el problema nos va a indicar qué es cada cosa, qué variante es. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo porque, bueno, digamos, ahí las condiciones y la programación y la sincronización cambia. ¿Sí? Segundo, a ver, ¿dónde tengo esto? Oh, no, acá no, aquí no, aquí sí. Chicos, les paso por el chat el enlace de la asistencia para que vayan completando. ¿Sí? No quiere decir que se tengan que ir. Si el que quiere firmar y se va, no hay ningún problema. Yo después sigo con la explicación del práctico. Vayan completando. Tienen 10 minutos, ¿sí? 8:25 hasta 8:35. No más. Eh, entonces, bueno, vamos a este caso, ¿sí? Del productor y consumidor. Yo acá tengo el recurso compartido, digamos, es una lista, ¿sí? Es un array list de entero, donde el productor va a ir generando, digamos, metiendo números y el productor los va a ir sacando, los va a ir consumiendo. En- veamos primero el código del productor y luego del consumidor, ¿sí? Fíjense que aquí el código del productor recibe, digamos, esa lista en el constructor, la recibe por parámetro, también el número, ¿sí? Digamos, para saber qué productor es, para saber si hay uno solo o hay más de uno, bueno, ¿sí? Esto que lo que les decía, ¿sí? Puedo tener, digamos, un solo productor o más de uno. Bien. Em, había 120 comentarios y 124 respuestas. Bueno, ahí está. Ya no hay más respuestas, porque no puede ser que seamos 120 y haya 124, así que hay alguno que no está presente. ¿Sí? Bien. Em, Fíjense que aquí el productor, como les decía, recibe la lista por parámetro y el número, ¿sí? Acá hay mucho código que más que nada qué sé yo, tengo variables entero, un random para generar números aleatorios, ¿sí? Profe, ¿Sí? cerró el formulario y yo estaba acá, no me fui, recién lo estaba llenando. Recién. Y estuve toda la clase. ¿Y por qué no lo llenaste antes? Me colgué. Tengo la clase grabada, profe, si quiere una prueba después. Pero Sí, no me sí. dijiste, Fede, que era hasta la I-35. Ajá, no era Sí, es que que faltaba un- eran 120 conectados, o sea, porque eran 122 participantes menos nosotros dos, y ya había 124 respuestas. O sea, yo no llené el Uh, formulario. Sí, no sé, las matemáticas no nos dan, No, Sí, pero por sí estuve, eso. profe, sí estuve. Bueno, llená, ya está habilitado. Porque como era este 35 digo, bueno, ahí lo lleno
Sí, estabas llegando, dijiste, pusiste ahí un Bueno, sleep. Marisol completa. Ahí, profe, ahí le aviso. Marisol 5:56. Ahí lo envío. Bien, Listo, profe, ahora sí. muy bien. Perdón, perdón, perdón. Y Ya ahora la próxima lo tiene apenas. 127, qué raro, che, ahí. Sí. Eso que yo no hice todavía el formulario, ¿no? Pues yo tampoco, así que mira, ay, No, yo voy a tomar en cuenta acá la gente que está, porque somos 115. Voy sí. a ver si puedo capturar todo esto. Después vamos a tomar asistencia. Ahí está, me parece. Encima de Bien, eso. claro. Eh, bien, entonces, yo acá tengo un generador de números aleatorio, ¿sí? Me va a generar el número que se va a agregar, digamos, a la lista. Tengo acá un inicio y un final, digamos, para la pausa, la cuota, digamos, la cuota inferior y la cuota superior, ¿sí? La pausa, digamos, para dormir va a ser entre 500 y 100 milisegundos. Lo tengo aquí, ¿sí? Y esta lista que es la que yo paso por parámetro, que es el elemento a sincronizar, digamos, o el elemento con el cual se tienen que sincronizar, em, es donde yo voy a ir agregando los elementos y donde se van a ir sacando los elementos. Entonces acá el productor, ¿sí? Genera un número, ¿sí? Un número aleatorio, ¿sí? Y ese numerito es el cual agrega a la lista. Y acá, bueno, digamos, yo acá había puesto Notify nomás, pero bueno, cambiémoslo y después vemos qué es lo que pasa, o si hay alguna diferencia entre Notify y Notify All. Eh, sí, entonces yo aquí agrego un elemento y notifico por si hay algún consumidor que estaba esperando consumir un elemento. Y acá, bueno, el productor tanto, número agregado tanto, ¿sí? Y acá, bueno, digamos, fíjense que, hagamos esto, voy a dejar esto ahí, después mostramos más mensajes, menos mensajes. Profe, Sí, antes de seguir, ¿vieron el ejemplo anterior que hizo del timbre? Eso sería un semáforo y esto que está haciendo ahora sería un monitor, porque ahí está el synchronize con el wait y el signal. El signal sería notify, algo así. no, es todo monitores. Esta clase es de monitores, Ah, pero vio que en el caso del timbre no había un signal. ¿no? Pero no te confundas, ¿no? O sea, ¿dónde está el signal acá? No es el notify. No. Bueno, sí, no, pero no. Sí, es más no que sí, digamos. Por eso te digo, no te confundas, acá estamos viendo monitores, ¿sí? Digamos, el signal, como vos decís, viste, en el caso del semáforo, que era el que permitía, bueno, o en este caso avisaba a la cola que estaba liberado, digamos, el recurso, o un recurso si era más de uno, digamos, lo que controlaba el semáforo. ¿Sí? En el otro caso, si en el caso del timbre, no tenía eso, ¿sí? Como decís vos, no tenía el wait y el signal, o el wait y el notify, ¿sí? No lo tengo acá. O sea, pero no deja de ser un monitor. Ah, o sea que el synchronize eh, ya implementa, digamos, por abajo el wait y el signal. Sí, a ver, ahí está. Bien, ¿sí? Por eso te digo, no te confundas que vos te estás adelantando a lo otro. Y yo no sé si ya vieron semáforo, o sea, vieron semáforo, digamos, como teoría, pero todavía no, digamos, como concepto, pero no todavía en Java. Pero no importa. Pero no te adelantes, ¿sí? Entonces, pero ahí está lo que vos decías, ¿viste? Claro, el synchronizer, acá entre la apertura y el cierre de llaves, ¿sí? Implementaría, digamos, una suerte de semáforo con un wait y un signal, ¿sí? En otros lenguajes lo van a encontrar como lock, ¿sí?
cerrojo, candado, ¿sí? Entonces, acá, como decís vos, sí, es un semáforo, digamos, binario, hace un wait y un signo. Entonces, cualquiera que llegue hasta acá hace un wait. Si ya alguien está utilizando, bueno, yo no estoy viendo acá el wait y el signal, pero lo hace internamente, se encola, ¿sí? En la cola de los procesos de ese monitor. Ok, ok, Bien, pero además me permite, ¿sí? Digamos, el, el monitor, ¿sí? Como yo voy a, por eso era la potencia esta de sincronizar con un mismo objeto que acá en el productor yo sincronizo con ese objeto y sobre ese mismo objeto hago la notificación, digamos, o hago el wait, ¿sí? Vos viste que ya vamos a ver el consumidor, fíjate, ve, acá tengo el synchronize y Está bien, además, ¿sí? Tengo el wait sobre esa lista. pero tampoco haría falta entonces poner el Notify, profe, siguiendo el ejemplo del timbre, o ¿A necesario. dónde? Ahí, ese Notify es necesario, ¿Por qué no? y porque como vimos en el caso del timbre, una vez que termina ese bloque de código, se hace por debajo, ¿no? Un signo. No. O sea, se van a sincronizar sobre, claro, se van a sincronizar sobre ese objeto, pero yo tengo que, digamos que en este caso, que notificar, a ver, déjame pensar un caso en el que, bueno, en el que no haría falta, es como decís vos, ¿viste? Como se sincronizó con la lista, cuando termina de hacer esto, ¿sí? Voy a decir, yo hago esto, ¿sí? Agregué el número, digamos, el elemento a la lista, salí, y aquí, sí, entonces, para que haga una cosa, vamos a hacer algo raro. Tampoco hace falta el wait ahí. A ver, saquemos esto. Bueno, veamos qué pasa cuando yo no hago, digamos, el wait en este caso, porque claro, si está sincronizado con la lista. Cuando haya elementos, voy a poder consumir. Esa es la idea, ¿no? Y lo mismo acá. Yo estoy produciendo, digamos, bueno, este productor, digamos, produce 10 elementos, ¿sí? Y, digamos, los voy eh, después lo voy a consumir. Bueno, veamos, haga una corrida sobre eso. No sé qué había guardado acá. Acá tengo un productor, el productor produce 10 elementos y el consumidor, tengo 10 consumidores que consumen un elemento. ¿Sí? Acá estoy haciendo, digamos, una variante de las dos. ¿Sí? Tengo un productor que produce 10 elementos, ¿sí? Y un consumidor que consume los 10. Perdón. eh, em, y digamos, tengo 10 consumidores que consumen solamente un elemento. Perdón, un segundo. Entonces, veamos qué pasa, ¿sí? Pero hagamos una cosa, productor, hagamos una cosa. Probemos solamente esto, que solamente se produzcan, digamos, se generen estos 10 elementos. Y tengo acá, hace una pausa, produce los elementos y ya está. Bien, vamos a ver.
Hay un solo productor, ¿sí? Este estaba bueno porque después podemos hacer alguna otra variante de que hayan varios productores que produzcan un solo elemento. Bueno, pero dejemos ahí el prod cero porque es un solo productor, ¿sí? Digamos, esto es, para este ejemplo es redundante porque es un solo productor. Entonces, vemos que se han producido, digamos, 10 elementos, ¿veo, no? Vamos a ver ahora, esperemos que se consuman ahora. Y, espera, a ver, yo había sincronizado el nivel, bueno, sincronicé casi todo el bloque. Está bien, bueno, veamos acá. Lista de números, sí, cuando lo agrego y acá pregunto y lo consumo. Y en realidad, sí, tampoco haría falta esto según lo que vos me planteás, porque si no hay elementos no pasa nada. Bueno, en realidad eso no sería correcto, porque el consumidor, si no hay elementos, ¿qué pasa? Si yo saco esto, esta condición de la comprobación del tamaño de la lista, el consumidor se muere, ¿sí? No está esperando consumir. Y yo quiero que el consumidor espere a que haya elementos para consumir, ¿sí? Entonces, digamos, esta comprobación sí es necesaria. Lo veamos. ¿Qué pasó, consumidor? Ahí está. Ahí está haciendo un while hasta que la lista sea distinto de cero. Sí, hasta que la lista sea distinta de Eh, cero. pero eso no es bloqueante ¿Qué bloqueante? en el sentido de que no se está desaprovechando un recurso. O sea, casi un while true. Claro, sí. Por eso, sí. Esta era la respuesta al compañero que estaba comentando hace rato. ¿Quién era? Que Sí, perfecto. Chao. que no hace falta el wait y el sí, el wait y el notify, porque claro, acá el compañero Jesús dice, claro, eso es bloqueante porque estoy haciendo una comprobación y una espera constante, ¿sí? Esto no me lo puedo permitir. Fíjense, o sea, no se produjo ningún elemento, a ver, no hay elemento para consumir, me duermo. Y el consumidor tenía el número, sí, el primero, el primer consumidor, el único consumidor. Claro, no hizo nada más. O sea, los otros consumidores, digamos, que lancé, eh, se han bloqueado, porque nadie le Sí, avisó, sin embargo, también el productor también está en otro hilo. Tendría que haber producido algo al menos, profe, ¿o no? ¿sí? Pero bueno, ahí está. O sea, yo no estoy, digamos, dándole permiso, digamos, para que produzca. Son dos hilos distintos, veamos. ¿Son dos hilos distintos? Sí, son dos hilos distintos. Como vos decís, el productor debería haber producido algo, pero no produjo nada. No produce nada porque el while está bloqueando al consumidor, digo al productor, porque todavía no se dejó de utilizar la lista. Ahí en el Synchronizer está sincronizando la lista. Y como está Sí, pero eso sincronizando la sería lista, el cuando es recurso está secuencial. reservado y en el while usted no lo está No, usando. no. Es lo que dice el compañero Jesús, ¿sí? El consumidor bloqueó la lista, ¿sí? Porque está todo sincronizado con la lista, entonces, al no haber elementos, nunca sale de acá, Ah, ahora sí, cierto. Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, por eso tiene sentido hacer un wait y un notify. Che, bueno, espera, me voy a dormir con el wait y cuando haya un elemento, me despiertan y salgo, ¿sí? Entonces, por eso te digo, ojo, no es lo mismo. ¿Sí? Para algunos casos, para este caso del timbre, sí, ¿sí? Acá era como que tenía yo el wait y el signal del semáforo. Acá no, no, me hace falta algo más de código para hacerlo. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, yo acá con el productor, acá, bueno, acá me tengo que dormir. Acá sí es necesario dormirme. Sí, acá sí me duermo, acá sí me pauso, acá no estoy bloqueando, ¿sí? Como dice el compañero, no estoy bloqueando el recurso lista,
¿sí? Yo acá hago el wait y digamos como que lo libero a ese recurso, ¿sí? Veamos si pasa eso, ¿sí? Veamos si pasa, veamos si estamos en lo cierto o no. A ver, Profe, no sacó el while true. ¿no está ¿Se agregó bien? y se agregó? No, 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 pará. Es que el while true del consumidor, sí. Yo acá hubiera puesto un if, ¿sí? Sí, uní. ¿Qué pasa si pregunto por el if? Y hago el wait, ¿no? Hago el wait, ¿sí? Entonces, acá si la lista está vacía, ¿sí? Hago el wait, me duermo, me voy a dormir. Y después alguien me va a despertar, ¿sí? Para continuar la ejecución, o sea, para consumir el elemento. Pero ¿qué pasa si justo entre que me notifican, hacen un notify, el sistema operativo, la máquina virtual Java, le dio permiso a otro hilo para que consuma ese elemento que ya se había generado? ¿Sí? Justo, digamos, porque digamos estos son milisegundos, ¿sí? Entre esta línea, entre la 22 y la 30, diga 30, son llavecitas que no hacen nada, ¿sí? Pero hay una comprobación, ¿sí? Acá hay un cierre, digamos, y supongamos que acá había esto, digamos, ¿sí? Por alguna razón se demoró más y otro hilo tomó ya el elemento que se había generado. Entonces esta comprobación no me sirve. Yo con el while, ¿sí? Pero no es que se ponen De, en cola, profe, ¿qué cosa? los que están esperando. ¿Sí? Y bueno, entonces solamente se va a activar el que entró primero. Bien, pero si yo hubiera hecho ahí un notify all, ¿sí? Que era la otra que tenía aquí, no pasa eso. Ahí cualquiera, Ah, ok. digamos, puede consumir. Entonces, sí me sirve tener esta comprobación, ¿sí? Y los invito a que prueben después, hagan pruebas, ¿sí? Con el Notify, con el Notify All, con el if. Capaz que lo corremos 100 veces con el if y no hay ningún problema, ¿sí? Pero capaz que justo cuando mandamos a producción a ese código, empieza a generar problemas. Era por eso, ¿sí? Por esa diferencia de milisegundos que realizó la comprobación, se consumió el elemento y bueno, y ya está. Eh, Profe, que acá hay varios consumidores, entonces. Ahora sí, no, no, acá sí. En este caso eran 10 consumidores. Eran 10 hilos consumidores Y por eso y era un el solo while. productor. ¿Ah? Por eso era el while. ¿Qué cosa? Digo el while, por eso digo era el while. ¿O un if también hubiera sido? No, no, porque usted dijo que con el if fallaría tarde o temprano. Ah, sí, 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 sí. Sí. Esa parte más o menos me complica. ¿Por qué fallaría el if? Por lo que acabo de decir. Sí, pero perdí un poco. ¿Cómo? Me perdí un poco. Yo hago aquí un notify all y se notifican todos los consumidores. Entonces, no solamente el que estaba encolado. Entonces, entre que yo entre que me despiertan del wait, ¿sí? O sea, alguien hizo notify all. Entonces, claro, yo digo, ah, bueno, listo, yo puedo seguir consumiendo, yo puedo consumir, ejecuto esta línea de código, supongamos que hay otra línea de código más, qué sé yo, hago un control, y después voy a consumir. Pero en eso que estoy haciendo esto, porque digamos la CPU le está dando tiempo repartido a distintos hilos, otro hilo fue más rápido, ejecutó más rápido estas dos instrucciones, o esta instrucción lo ejecutó más rápido, y ya consumió, ya salió, porque él también estaba encolado, ya salió del bloque este de while, perdón, del if, ¿sí? Salió del if y consumió. Y el anterior, que también ya estaba por salir, vino acá, quiere consumir un elemento que no existe. Está bien, profe, pero en la teoría, si la variable lista está sincronizada, una vez que un proceso la está consumiendo, otro no puede ir y tocar. ¿No se supone, o sea, que es así? Pará, ¿cómo decir? Bueno, Como la sincronización se hace sobre la variable lista, sí, ¿no? Aunque todos los procesos se hayan levantado con el notify all, solamente sí. uno lo va a poder agarrar y el resto va a estar en cola. Bien, 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 ahí está, ¿sí? Fíjate que ahí vos tenés razón,
pero porque yo sincronicé, digamos, todo esto, ¿sí? Yo lo que debería haber hecho era sincronizar, digamos, en parte, ¿sí? Para que no pase eso. Bueno, el día, bueno, ahí sí, ahí con el if, digamos, y sincronizando toda la lista, sí, no pasa nada, porque están todos sincronizados como en la lista. Entonces, uno solo, ¿sí? Por más que se notifiquen todos, uno solo, ¿sí? Va a intentar hacer, digamos, va a salir, digamos, del wait y va a consumir. Pero si yo hubiera puesto, yo puedo poner tantos bloques sincronizados como quiera, ¿no? Entonces, yo podría también haber ordenado, digamos, el código y sincronizar, bueno, haber puesto, digamos, tres bloques synchronize, ¿sí? Para sincronizar, digamos, una porción, digamos, de, qué sé yo, control el tamaño de la lista y me duermo, cierro ese bloque y después hago el otro, ¿sí? Fíjense que, fíjense que ahora tenemos, digamos, tenemos ejemplos muy sencillos, digamos, muy cortitos, ¿sí? Donde acá estoy, digamos, controlo el tamaño de la lista y consumo. Pero puede pasar, ¿sí? Que en medio de toda la sincronización, porque fíjense que yo acá estoy sincronizando casi todo el bloque, ¿sí? Lo que yo le había comentado hace rato. Es cómodo, ¿sí? Es seguro, pero, digamos, lo estoy haciendo casi de forma secuencial. Y si hilamos más fino, podríamos decir que sí, sí, el consumidor sí podría estar sincronizado a nivel de, digamos, a nivel de métodos y lo que queremos decir, o todo el bloque, porque el consumidor sí tiene que estar, digamos, eh, digamos, totalmente sincronizado, porque, digamos, está accediendo a ese elemento y lo está sacando, lo está eliminando de la lista. El productor, digamos, no tanto porque yo puedo demorar en producir un elemento. ¿Dónde teníamos? Acá está. ¿Sí? Yo demoro en producir el elemento este tiempo, pero sincronizo la lista solamente para dejarlo el elemento. ¿Sí? Si yo pongo esto acá, ¿sí? Me estoy mandando, me estoy mandando una macana. ¿Sí? Yo puedo hacer eso, digamos, es casi lo mismo. ¿Sí? Pero yo estoy acá ocupando la lista mientras estoy produciendo el elemento. Y hace falta, y no sé, el problema nos va a decir, acá no, para mí no. ¿Por qué? Porque la lista, digamos, la sincronizo solamente al momento de agregar el elemento, no mientras lo estoy produciendo. Si esta demora de producción no me tiene que limitar la lista. Si yo le hubiera puesto el sleep dentro de este bloque sincronizado, hubiera sido más lento todavía. Y hubiera sido, digamos, más sincronizado todavía. ¿Sí? Y digamos... Y fíjense, está tan sincronizado que es casi secuencial también. La producción es secuencial y el consumo es secuencial. ¿Sí? Y acá, digamos, bueno, y acá hay otro problema también, que tengo, haberlo hecho aquí, digamos, a este sleep, ahí o acá, es lo mismo. En este ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un productor que está produciendo 10 elementos. Si yo hubiera tenido también 10 productores que producían 10 elementos de forma indefinida, ahí cobra más valor este slip, ¿sí? Porque ahí sí, o sea, ahí no puedo estar sincronizando, digamos, ahí no puedo tenerlo aquí, ¿sí? Porque ahí sí estoy limitando la capacidad de producción. Acá no, acá tengo un solo productor que está produciendo 10 elementos, ¿sí? Así que no hay problema, o sea, porque produce uno, lo mete en la lista, produce otro y lo mete en la lista, ¿sí? Así que aquí no hay problema. Pero en el otro caso, que yo tuviera, digamos, un productor que produce un solo elemento y lo coloca en la lista, sí, yo tengo que sincronizar solamente cuando voy a utilizar el recurso y lo utilizo solamente cuando agrego el elemento, no cuando estoy demorando tanto tiempo en producir ese elemento. ¿Eh? Entonces, digamos, ahí cambia la cosa. ¿Eh? Por eso este ejemplo tenía un poco de todo, digamos, y mezclado, ¿sí? Porque no siempre vamos a tener el caso ideal de, eh, qué sé yo, un productor que produce muchos elementos y un consumidor que consume muchos elementos. Digamos, el caso más complicado es tener muchos productores que producen muchos elementos y muchos consumidores que consumen muchos elementos, ¿sí? Y además, ¿sí? A esto, fíjense que en este caso la lista no tiene un tamaño.
¿sí? No tiene un tamaño. Entonces, digamos, el consumidor no está limitado con el tamaño de la lista. Sí, el productor sí, porque el productor, como dijimos, no puede producir más del tamaño de la lista. Si la lista hubiera sido de tamaño 5 y el consumidor, un consumidor muy lento, ¿sí? O que hay una pausa antes de la consumición, o sea, qué sé yo, me estoy dirigiendo hacia el restaurante para retirar mi pedido. eh, entonces, de pronto, el tamaño 5 de mi mostrador se llenó rápido. No puedo producir más porque no está viniendo la gente a consumir. ¿Eh? Bien. Bueno, ahora sí. Esto es más de lo mismo, ¿sí? Este ejemplo, digamos, el punto número uno es de lo que vimos, un poquito más, más complicado. Fíjense que en lo que yo les mostré había una combinación del punto A y el punto B, creo que sí, a ver, no, una variante del punto A. Bien, yo acá les pido que implemente mediante hilos heredando de thread el problema del productor y consumidor empleando una lista de elementos para 10 procesos productores y 10 procesos consumidores. ¿Sí? Acá hay una variante ya. Yo tengo 10 productores y 10 consumidores. No lo dice, pero cada productor produce un elemento y cada consumidor consume un elemento. La lista tendrá el comportamiento de una cola, es decir, se manejará mediante el esquema FIFO. Los productores y consumidores serán lanzados de manera aleatoria. Es esperable que ambos procesos posean velocidades distintas, ¿sí? Para el caso de que los productores sean más lentos que los consumidores, provocará que los consumidores se encolen a la espera de elementos a consumir. En el caso contrario, podría provocar que el contenedor de productos se llene. Los productores y consumidores serán lanzados a intervalos entre 100 y 200 milisegundos. ¿Eh? Ahí nos está indicando la velocidad de creación, digamos, de un nuevo objeto productor y un nuevo objeto consumidor. Realice la implementación para una cola infinita, ¿sí? Digamos, esa lista es infinita. Tiene en cuenta que un productor es más lento que un consumidor y demora en producir un nuevo elemento entre 1000 y 1500 milisegundos. En cambio, el consumidor demora en consumir un elemento entre 400 y 800. Entonces, fíjense que ahí, en el caso, los consumidores se van a encolar a la espera de que se produzcan nuevos elementos. Realice la implementación para una cola de tamaño 5 que debe definir antes de correr el programa, ¿sí? Define un n igual a 5. Si en un momento dado la cantidad de elementos a producir va a ser mayor a 5, el productor deberá esperar hasta que exista espacio, es decir, hasta que algún elemento sea consumido. En ese caso, ¿sí? El consumidor, una vez que consume, tiene que hacer un notify, ¿sí? Para notificarle a quién, al productor que ya puede seguir produciendo. ¿Eh? En el caso que habíamos visto recién, no, o sea, consumió y ya está, no importaba. ¿Por qué? Porque el productor, digamos, seguía produciendo. Ahora no, ¿sí? Ahora el productor, digamos, se durmió esperando que alguien consuma y cuando es consumido ese elemento, el productor puede seguir trabajando. Para este caso, los productores son más rápidos que los consumidores. Un productor demora entre 400 y 800 para producir un nuevo elemento, mientras que un consumidor demora entre 1000 y 1500 para consumir un elemento. Impleméntelo para un número infinito de productores y consumidores. Acá cambia, ¿sí? Acá lo hacíamos con 10 productores y 10 consumidores. Acá no. Acá tengo, digamos, un while true de, eh, de producción de objetos productores y de objetos consumidores. Se va a tener, digamos, muchísimos hilos. Y van lanzándose con esta tasa, ¿sí? No es un while true y generé 2 millones de hilos, no. No. Se van a ir lanzando, producen y se mueren, consumen y se mueren, ¿sí? Ese es el caso. Para ambos casos, se intercambian las velocidades de ambos procesos y comente los resultados obtenidos. Entonces,
yo acá tengo velocidades para uno y otro. Bueno, después que hago una corrida y veo qué está pasando, intercambio las velocidades, ¿sí? Con los 10 y 10 y la cola infinita. Lo mismo acá, que intercambio las velocidades de producción y de consumición y son, digamos, productores y consumidores indefinidos y la cola, digamos, de tamaño 5. Bien, el punto 2, sí, imagine el escenario de una panadería que produce bizcochos y facturas que son colocados en un mostrador. Cada cliente se lleva, ¿sí? Compra, digamos, un bizcocho y una factura. Si los productos aún no están producidos, los clientes esperan. La producción de elementos y la compra son indefinidos, ¿sí? Es decir, eh, la panadería sigue produciendo y los clientes siguen llegando a comprar. Es una panadería que trabaja las 24 horas sin descansar, recibiendo en todo momento clientes compradores. Además, hay que destacar que los bizcochos y facturas se producen de a uno por vez, puestos que existen dos hornos muy pequeños y solo permiten la producción de un elemento de cada tipo en cualquier momento, pero simultáneamente. ¿Sí? Tengo dos hornos, un horno para producir facturas y otro para producir bizcochos. Y cada horno, o sea, los dos hornos trabajan al mismo tiempo y cada uno produce un elemento a la vez, ¿sí? El horno de facturas produce una factura a la vez y el horno de bizcocho produce un bizcocho a la vez. Simule la situación indicando en cada momento todo lo que sucede en la panadería. Producción de un bizcocho, producción de una factura, cliente comprando, cliente esperando. Acá no tiene sentido, digamos, identificar el número del bizcocho, pero sí tiene sentido identificar el número del cliente. ¿Sí? Cliente, para saber, cliente uno está esperando, cliente uno eh, pagando, que se va, retirándose del local, mostrador vacío, cuando no hay elementos, ¿sí? O esperando, bueno, todos los mensajes que puedan mostrar, ¿sí? Los muestran, ¿sí? Para poder hacer, digamos, bien el seguimiento. Tenga en cuenta que el tiempo de producción de un bizcocho es entre 400 y 600, el de una factura es entre 1000 y 1300, demoran más las facturas, y la llegada de los clientes se produce entre 800 y 1500. La compra y la retirada de los clientes del local demanda un tiempo entre 200 y 400, ¿sí? O sea, digamos, el cliente entra a la panadería, espera a que se produzcan los productos, si ya están los productos, los compra en este tiempo y se va, ¿sí? Debe identificar a cada cliente, lo que les decía, ¿sí? Tenemos que identificar a cada cliente con un número. Acá, digamos, el problema, digamos, se complica un poquito más porque ya tengo dos objetos, digamos, perdón, dos elementos o dos recursos a consumir, dos elementos a consumir, que son los bizcochos y las facturas. En el punto 3, sí, tenemos un zoológico, ¿sí? Donde les pedimos que modelen la entrada a dicho zoológico. Este zoológico tiene una puerta que actúa de entrada y salida y hay un pasillo muy angosto en el cual solo puede entrar o salir una persona a la vez. O sea, o entra una persona o sale una persona. Seguramente habrá, digamos, en algún momento puede haber una fila de personas esperando entrar y una fila de personas esperando a salir. Veamos qué es lo que pasa, digamos, en la simulación, porque puede ser que en un momento dado estén solamente saliendo personas y no estén entrando, porque se le está dando permiso, digamos, para que salgan, y en otro caso, bueno, están entrando. Acá no indica el tamaño del zoológico, ¿sí? Acá podría haberse indicado que solamente pueden entrar, qué sé yo, 40 personas, 30, bueno, no importa, acá el zoológico es grande, digamos, pero la puerta es angosta. Las personas van entrando de forma indefinida, ¿sí? En un tiempo variable entre 100 y 200. La entrada por el pasillo le demanda 50 milisegundos, o sea, el transitar el pasillo, ¿sí? Demanda 50 milisegundos, tanto para la entrada como para la salida. Luego, cada persona permanece en el zoológico un tiempo variable de 400 a 700 y sale, ¿sí? Entra, o sea, hace la fila para entrar, demora 50 milisegundos en entrar, está aquí un tiempo variable entre 400 y 700, luego hará la fila para salir y sale demorando 50 milisegundos.
Indique las acciones de cada persona, identificada por un ID numérico, desde que hace fila para entrar, entra por el pasillo, permanece en el zoo, hace fila para salir y finalmente sale del zoológico. Los puntos obligatorios del práctico son el 2 y el 3. Bien. ¿Dudas, preguntas? Ok. Sí. En el ejercicio del zoo también es infinito. La cantidad de, ¿Para cómo? si es infinita la cantidad de personas que entran y salen. Que entran, digo. Sí, 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 sí. Es infinita la cantidad de personas que entran. Sí, es infinita la cantidad de personas que entran y el tamaño del zoológico. Porque ahí, digamos, si el zoológico tuviera un tamaño que, digamos, es lo más razonable, ¿sí? Las personas pueden ser, digamos, indefinidas, no hay problema. Pero el zoológico sí tiene un tamaño, ahí habría que hacer una comprobación adicional del tamaño. O sea, si ya hay, digamos, 50 personas dentro del zoológico, claro, las 51 no pueden entrar, tengo que esperar que salga, ¿sí? Una, y después le doy permiso para que entre. O sea, en el ¿Sí? caso de que hubiera un tamaño, sería como la capacidad que tiene, como la cola. Una cola, pero para la entrada y la salida. Claro, sí, sí, sí. O sea, en realidad para los que están adentro, o sea, yo tengo que controlar la cantidad de los que están adentro, porque claro, además de la fila que tiene que hacer, que tienen que hacer las personas para entrar y las que tienen para salir, las que están para entrar tiene que esperar que haya lugar. Digamos, y esa es una variante, ¿sí? Espero a que haya lugar. La otra variante es que llego a la entrada, me dicen que no hay lugar, me voy, ¿sí? Termina, ¿sí? Que era el caso, digamos, de los clientes eh, que entraban, digamos, a la peluquería del barbero Dormilón, ¿sí? Son distintas variantes. O espero a que haya lugar y me atiendan para consumir recursos, o llego, no hay recursos, no hay lugar, me voy, ¿sí? Entonces, digamos, ahí el proceso, el hilo termina. Después llegará otro más tarde, ya habrá lugar, puede entrar, ¿sí? Y permanece. Profe, ¿Sí? ¿podría mostrar el código de vuelta? Para este, quiero ver el main. Quería ver el ejemplo que estábamos haciendo. El estaba. Pero ahí tiene un solo productor. Había uno con muchos productores. No. Un solo. Es un solo productor que produce 10 elementos, ¿sí? Y en el caso de los consumidores, tengo 10 consumidores que consumen un elemento. Tengo aquí mezcladas las dos variantes. Ustedes fíjense cuál sería el caso, digamos, supongamos para el caso de la panadería, ¿sí? Eh, ¿Qué es cada cosa? O sea, cuántos tipos de hilos distintos voy a tener y si van a ser muchos hilos o uno solo que haga muchas cosas, ¿sí? Profe, ¿este tipo de implementación sería para los servidores de páginas web, por ejemplo? ¿Cuál de todos? Y el de que espera, ¿vio cuando muchas veces dice que está ocupada el servidor? Gestiones de entrada o gestiones de. Claro, sí, 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 sí. Por ejemplo, ahí estoy esperando, digamos, ¿qué pasa, no? Ojo, porque, eh, digamos, para páginas, digamos, que no son muy utilizadas y no se controla eso, porque qué sé yo, hay, digamos, 20 usuarios concurrentes, ¿sí?
cuando de pronto, claro, hay una venta de entradas, qué sé yo, tiene que ser algo potente porque en el estadio entran 80.000 personas y te aseguro que las 80.000 van a estar conectadas en el mismo momento. Eso sobrecarga el servidor y lo termina matando. Entonces ahí tiene que haber un control, digamos, primero, digamos, para decir, no, no, pueden estar comprando 20 personas, ¿sí? No 50 y no 100, o sea, 20 yo me banco, o sea, mi código se banca a 20 personas, ¿sí? Entonces, Que sea porque limito eso y después, digamos, voy controlando la cantidad, bueno, ya termino de comprar, termino el proceso, listo, dejo entrar a la próxima, ¿sí? Quedan en espera, entonces, bueno, ¿sí? Mi proceso, digamos, comprador queda a la espera de que otro termine la compra y haya lugar para seguir comprando mientras haya recursos. Digo, mientras haya viste entradas como todavía para vender. el boleto para dar un ejemplo, los boletos de entrada de cine, porque son butaca limitada y si no está bien sincronizados los datos, puede que dos personas compren el mismo asiento. Exacto. Y Sí, ha pasado ahí hay varias que, veces ese tipo de sí, cosas. sí, sobre todo también con el tema de los vuelos de avión, también pasa lo mismo. Justo en ese momento yo estoy eligiendo el asiento y cuando voy a confirmar, pum, me dice, no, ese asiento ya fue comprado, elija otro. Pero claro, los dos entramos al mismo tiempo y el asiento 27 estaba disponible. Pero terminó primero el otro y hasta que yo terminé de confirmar y poner los datos de la tarjeta de crédito y demás, me dijeron que ya estaba ocupado y que tengo que elegir otro. En este caso, por lo menos te rebotó. Hay casos donde te da con éxito la compra y los dos tienen el mismo boleto, el mismo asiento. Claro, Este es el sí, peor de sí, los casos. ese es el peor de los casos, sí. Este es muy O, Igual, profe, todo esto de los servidores ya viene empaquetado, ¿no? O se puede sí, ya también vienen, ya vienen con en Java se controles. puede. No, no, por eso hay sistemas operativos de servidor. Sí, ya digamos, el sistema operativo ya viene preparado con esas funciones, digamos, ya o ahí digamos ya el servidor web ya tiene preparado eso, ¿sí? Y por eso hay distintas pruebas que se tienen que hacer, o sea, para ver si, claro, si mi código, digamos, si mi programa se banca, claro, de pronto, digamos, el servidor se banca, digamos, en tantas conexiones, digamos, simultáneas al servidor. Pero después te das cuenta que el cuello de botella es el servidor de base de datos, ¿sí? Que no se banca sin usuarios concurrentes actualizando en registro. Se banca 20, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay que solucionar de alguna forma. Entonces, en vez de permitir que entren 100 personas que se banca mi servidor, lo voy a limitar a 20, que es, digamos, el eslabón más débil, que es mi servidor de base de datos. Claro, tengo un mega servidor, pero tengo instalado, digamos, el SQL Server Express, digamos. ¿Sí? Entonces digo, che, en algún momento voy a estar limitado. hay un patrón de diseño que básicamente lo que hace es crear un buffer con el máximo de conexiones que acepta una base de datos. Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero se utiliza bastante. Bien. También base de datos que manejan bien esto sería, ¿cómo se llama? Esa base de datos que están en memoria, No sé. Redis. ¿Ah? Es una base de datos que se maneja en memoria que supuestamente se utiliza para cambios en caliente para cambios en caliente. Una base de Ah, datos constantes, cambios constantes para alto consumo. y de alto consumo. Que se maneja en memoria, no guarda en registro. Se apaga la computadora, chao base de datos. Ah, bien. Es que ahí hay que persistirlo de alguna forma y claro, y después lo vuelvo a cargar en memoria al último estado y bueno, y continúo trabajando. Pero esa base de datos es linda para crear sistemas de chat y este ejemplo de ticket también.
Porque creo que sí vienen con facilidades para el look. Look tiene un método de look. Usted había dicho que le llaman lock o bloqueo. Tiene métodos de bloqueo. Ah, bien. No, no, la verdad que no la usé. Pero fíjate que eh, así como tenemos, viste, a nivel de... eh, ¿verdad? O sea que, digamos, el motor de base de datos, ¿sí? Los motores de base de datos manejan, digamos, de forma, no me sale la palabra, digamos, no por defecto, manejan, digamos, ya la sincronización, digamos, o estos accesos concurrentes, ¿sí? De escritura. ¿Sí? El código debería de manejar, digamos, el acceso de lectura, pero así como en las bases de datos tenemos, digamos, las transacciones, las famosas transacciones, a nivel de código también las tenemos, ¿sí? Entonces, y digamos, dentro de eso puede haber todo, digamos, una sincronización y demás, y bueno, si no se produjo, digamos, la condición para utilizar el recurso, bueno, se vuelve todo para atrás y qué sé yo. Ahí donde entran, por ejemplo, no lo pensé, ahora me acuerdo porque era que lo iba a hacer, era con un ejemplo de interbloqueo, ¿sí? Capaz que para la semana que viene se los pongo en el práctico para que veamos e intentemos resolverlo, ¿sí? Eh, Ahí hay que tener un poco más de control, digamos, sobre el código para poder liberar el recurso para que el otro proceso pueda continuar. Sí, que era el ejemplo que habíamos visto con de los autos, ¿sí? Que lo hacían bueno, en pseudocódigo, o podíamos sincronizarlo de forma sencilla. Bueno, eso era para cuatro objetos, pero digamos en un ambiente real hay que ver qué es o sea, qué rutinas o qué estrategia implementamos para que no se produzcan los interbloqueos, o para que en caso de producirse, podamos resolverlo. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? ¿Usted trabajó con Spring Boot? No, Porque yo no trabajé con Spring Boot, pero estoy viendo que Java, yo toqué más JavaScript que otra cosa, y no tiene sí. esta facilidad de que tiene Java para el manejo de asincronía. Por No, ejemplo, no, la verdad no. Mutex es una librería, nada más que tiene que importarlo, descargarlo. Obvio. En cambio, tiene Synchronize, tiene los threads. Estoy Ya de preguntando. forma, digamos, eh, primitiva, Nativa. digamos, nativa. Obvio. Ah, Sí, sí. poderoso Java. Con razón lo utiliza tanto en el backend. Ahora lo estoy viendo. Sí, sí. Muy bien, chicos. Entonces eso fue todo por hoy. Nos estamos viendo la semana que viene. No se olviden, bueno, hoy vence la entrega del trabajo práctico 2. Sí, ya están creadas las tareas para subir el práctico 3 y 4. Así que bueno, cualquier duda o consulta por el aula virtual. Muchas Bueno, profe, gracias. hasta luego. Luego. Nos vemos. Bien, hasta luego, Fede. Hasta luego, Buenas Nelia. noches, Nos profe. vemos. Adiós. Nos vemos. Nos vemos.